Bogotá, 17 de diciembre de 1986. El país es testigo de una barbarie que parte en dos la historia del periodismo en Colombia. El director del diario El Espectador es cruelmente asesinado por sicarios del cartel de Medellín. Bienvenidos a La Muerte de la Verdad, el asesinato de Guillermo Cano Izaza. Guillermo Cano Izaza nace el 12 de agosto de 1925 en Bogotá, Colombia, en una pequeña familia de periodistas. Su padre, Fidel Cano Gutiérrez, fue el fundador del periódico El Espectador, lo que parecería el inicio del hilo rojo del destino para el señor Cano. Durante su juventud, Guillermo estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá. Desde muy temprana edad mostró interés por lo que sería su carrera en el futuro. Comenzó a trabajar en el periódico de su padre, donde desarrolló grandes habilidades en la redacción y el análisis de noticias. A lo largo de su juventud, desarrolló una fuerte sensibilidad hacia los problemas sociales y políticos de Colombia, lo que más tarde marcaría su enfoque crítico y valiente frente a temas como la corrupción y el narcotráfico. Su compromiso con la verdad y la ética periodística lo llevaron a convertirse en una figura del periodismo nacional y en el principal enemigo de aquellos que temían a su palabra. Guillermo Cano Izaza comenzó su lucha contra el narcotráfico en la década de 1970, cuando el tráfico de drogas empezó a convertirse en una amenaza creciente en Colombia. Sin embargo, su enfrentamiento más directo y firme contra el cartel de Medellín y Pablo Escobar se intensificó a principios de 1980. En 1983, El Espectador, bajo su dirección, publicó una serie de artículos denunciando el enriquecimiento ilícito de Escobar y su influencia en la política, especialmente cuando éste intentó ser elegido en el Congreso. Guillermo Cano fue uno de los primeros en señalar los peligros del narcotráfico, no solo como un problema criminal, sino como una amenaza para la democracia y la libertad de prensa en Colombia. Guillermo Cano había convertido El Espectador en un bastión de denuncia contra el narcotráfico. En sus editoriales criticó abiertamente el poder creciente de los carteles, especialmente el de Medellín liderado por Pablo Escobar. Sus investigaciones revelaban la infiltración del dinero del narcotráfico en la política, el fútbol y otras esferas del poder colombiano. El trabajo de Cano le valió constantes amenazas. A pesar del peligro inminente, nunca dejó de escribir ni de denunciar. Sabía que su lucha era vital para la democracia, pero también entendía que su vida estaba en riesgo. Incluso así, demostró que una pluma puede ser más letal que 1000 espadas. La noche del 17 de diciembre, a sus 61 años, Cano es ejecutado por sicarios del cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar, como represalia por sus constantes denuncias sobre el narcotráfico y la corrupción en Colombia. Esa tarde, Cano salió de la sede del periódico El Espectador, ubicada en la calle 30 con 40 en Bogotá. Se dirigía a su casa en su vehículo, un Mercedes-Benz blanco, cuando fue interceptado por dos sicarios en una motocicleta. Sin darle oportunidad de reaccionar, los atacantes dispararon 8 veces, impactando en el tórax y la cabeza. Cano murió en el acto. La muerte de Guillermo Cano no fue un hecho aislado. En la década de los 80 y los 90, Colombia se convirtió en un país hostil para los periodistas. El narcotráfico, los grupos armados y sectores corruptos del gobierno vieron en la prensa un enemigo peligroso. Medios fueron silenciados con ataques, atentados y amenazas. El Espectador, tras la muerte de su director, sufrió un atentado con explosivos en 1989 que destruyó sus instalaciones. El miedo se apoderó del gremio periodístico. Muchos profesionales se vieron obligados a exiliarse o autocensurarse. Sin embargo, la valentía que había demostrado Guillermo Cano inspiró a nuevas generaciones de periodistas a seguir denunciando a pesar del riesgo. El asesinato de Guillermo trascendió su muerte. En su honor, la UNESCO creó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano, que reconoce a periodistas que luchan por la verdad en contextos adversos. Su legado también se mantiene vivo en el compromiso de muchos comunicadores que, a pesar de las amenazas, siguen ejerciendo su labor con ética y valentía. Hoy, casi 4 décadas después de su asesinato, el periodismo en Colombia sigue enfrentando peligros, pero la historia de Guillermo y de muchos otros recuerda que la verdad, aunque incomode a los poderosos, nunca debe ni puede ser silenciada.